Es Osvaldo. Hola Osvaldo ¿Qué Fuentes, tal? ¿Cómo bienvenido. estás? Placer ¿Bien? que hayas venido. Bueno, Pero gracias. es así, ¿no? Digo, Es así. lo mismo te da Sí, es ese una taller. alegría. Aparte, lo loco es que yo hace, sí, casi 23 años que estoy en Mecenas los martes. O sea que los martes de 23 años de mi vida, Qué todos los martes de 23 años, yo se los dediqué y se los dedico a Villa Mecenas. O sea, de las 9 de la mañana a casi las 9 de la noche estoy en ese lugar que no me cuesta ir para nada, que es una alegría estar, Me ¿no? imagino. Sí. Osvaldo es dentro de un grupo de artistas visuales. Ahora charlábamos, docente, ceramista. ¿Qué ofrece? ¿Qué es el Villa Mecenas para tanta gente que nos ve y no sabe? Que Morón tiene este hermoso rincón. Es un lugar donde el centro son las artes visuales, donde hay un montón de disciplinas que yo siempre digo que son excusas. O sea, es mi mirada, ¿no? O sea, que vengas a hacer cerámica, que vengas a pintar, que vengas a sacar fotos, a hacer telar, grabado, escultura. Para mí todo es una excusa porque la idea es el encuentro. Es el encuentro, el poder... hoy charlábamos esto de que llegue gente de distintos... de distintas historias, ¿no? De distintas edades, y que confluyan en un objetivo común o en un proyecto en común, que es ese taller. La realidad es que desde ahí surgen ideas, cosas que por ahí a veces se van de la temática precisa que es, en mi caso, hacer cerámica, y por ahí se genera otra cosa, pero lo lindo es eso, es el encontrarse desde chicos de 17, 18 años, con gente de 70, 80, todos juntos, trabajando, compartiendo, ese trasvasamiento generacional se da en los talleres de una manera sencilla, sin exigirla, se da. Y eso es la magia entre otras cosas que tiene Mecenas. Y unió mucho al barrio. Eso fue bárbaro, porque una experiencia. Basta. No te interrumpo más porque me enganché. No, vuelvo a aquellos años. Bueno, es que Mecenas tiene que ver con la presencia de Osvaldo en el día de hoy, porque, bueno, nosotros estamos en viernes ya, pero el martes pasado hubo una charla en la que Osvaldo, dentro del ciclo de las charlas de artistas visuales de Villa Mecenas, contó la experiencia que tuvo que ver con su participación en nada más y nada menos que, como lo hablábamos fuera de micrófono, la cuna de la cerámica, ¿no? La meca del ceramista, que es la República Popular China. Contanos de esa experiencia, Osvaldo. ¿Cómo surgió? ¿Cómo es que estuviste? ¿Cuánto tiempo allá? Bueno, nosotros, yo digo nosotros con mi pareja, somos sinólogos, como se dice, por historia, por estética, nos gusta un montón la cultura china. Y ella en sus 50 años decidimos hacer ese viaje a China. Y estuvimos más de 30 días recorriendo un montón de lugares, y uno al ser ceramista es imposible no ir a ver talleres, claro, relacionarse con ceramistas. Bueno, fuimos a ver los guerreros de terracota, fuimos a Chindechen, que es la ciudad de la porcelana. Y ese era un lugar que a mí me partió la cabeza, y generé ahí un amigo que es docente de la universidad, y al otro año fuimos de nuevo. O sea, no podíamos dejar de pensar en China. Volvimos a China y nos quedamos un mes y medio prácticamente, hicimos otro recorrido por otros lugares, pero volvimos a Chindechen, y después en este tercer viaje sabía que la Universidad Internacional de Cerámica ofrecía residencias artísticas. Entonces presenté mis obras, mis trabajos, un proyecto de trabajo, y bueno, después de un riguroso estudio y qué sé yo, eligen a 12 ceramistas de todo el mundo. Entonces tuve la grata noticia de que fui invitado a esa residencia que duraba 2 meses. La universidad es una cosa impresionantemente gigante, como todo lo que hacen los chinos. Era como 7 manzanas con lagos, anfiteatros, teatros. ¿En qué ciudad? En Chindechen. En la misma ciudad. Es Jiangxi,
que está como si fuera, se lo toma como es el sur de China, porque el Yangtze, el río, divide la parte norte y la parte sur de China. China es enorme y es como cuadrada, ¿no? Bueno, Shanghái está como al medio, sobre la costa. Esto es como entrando desde Shanghái, como 1000 kilómetros hacia el centro, y después un poquito para abajo está Fujian. Fujian es de donde vienen la mayoría, todos los chinos que tienen que supermercados, es Fujian, y abajo está Taiwán. O sea, para ubicarlo en el mapa, ¿dónde está? Y está Wuhan también, más al medio. Es una zona de montañas y de ríos. Y ahí se origina la porcelana. Hay un monte que se llama el Monte Caolín, que el Caolín es el inicio de la porcelana al mundo, a la ruta de la seda. Estamos hablando de la Edad Media. Claro. Y en un país con ese perfil, con esa historia, además en todo lo que tiene que ver con porcelana, con cerámica y demás, ¿qué llevaste? ¿Qué proyecto presentaste? Para que a ellos los de alguna manera generara el interés de invitar. Claro. En realidad yo lo que llevo es yo acá traje por ahí. Bueno, no sé si esto se puede llevar. Déjame que no. No, dame. Yo ahora en un ratito lo vamos a... Esto lo imprimieron ellos, pero esto es trabajos míos acá y después ellos se quedaron con toda la obra que yo hice allá. Pero tiene que ver con una mirada latinoamericana de la cerámica. Entonces a ellos les interesa mucho esta historia de poder compartir o de cruzar y hacer difusión también de su cerámica. Entonces, vieron eso y mi inquietud por conocer estos materiales que yo nunca trabajé. La porcelana y esa temperatura nunca la había trabajado, y eso es lo que un poco, más la estética mía, se ve que es lo que les interesó. Qué hermoso esto que está en tapa. Ah, sí. De verdad. Bueno, gracias. De verdad. Eso tiene que ver un poco con Atahualpa Yupanqui. Mirá, porque perdón, diré. Es... Mirá lo que es. Es como la idea de cuántas vacas hay en la Argentina y cuántas vacas les corresponde a cada cristiano, ¿no? Entonces ese hombre se está llevando muy contento todas esas vacas en el reparto que se hizo la cuenta, ¿no? Claro. Pero bueno, y las penas son de nosotros, las vacas Por supuesto. son ajenas, ¿no? Dale, digo, y Osvaldo, en la cuestión, porque vos representás, por supuesto, una mirada que está inscripta dentro de un contexto de país, de una realidad también latinoamericana, que, justamente hablando de miradas, ¿qué miradas se tienen en un país como China de el arte que representa el ceramista latinoamericano, el argentino? Y bueno, lo que pasa que ellos tienen una cultura muy fuerte y están como abriéndose al mundo ahora. Entonces es como que están conociendo. Por ejemplo, uno de mis proyectos que yo hice en la universidad fue hacer una escultura sobre Madre de Plaza de Mayo. Que como también mi gran inquietud, aprovechando la tecnología, los hornos, esa arcilla, fue tratar de hacer lo más grande que pueda utilizando esos hornos, y armé una escultura de 2 metros de una madre que había que armar un relato sobre esa madre, porque cuando veían la madre pensaban que era una maternidad. Claro, dar el contexto, ¿no? Es una maternidad, tampoco es una gran obra de arte. Pero cuando se le ponía en contexto qué significaba para nosotros y hablar sobre los derechos humanos, sobre estas madres buscando y abuelas buscando a sus hijos, y entonces ahí como que todo eso se dimensionó, y a su vez tuve que tener mucho cuidado porque yo hablaba del terrorismo de Estado, o sea, le daba todo ese... Y estuvo buenísimo porque entre ese grupo de ceramistas había una compañera de los Países Bajos. Y tenía una edad parecida a la mía, un poco más grande. ¿Cómo se comunicaban? ¿Qué idioma? ¿Qué hablaban? Y ¿Inglés? se hablaba inglés, yo no hablo inglés, hablo muy poco. Chino menos. Menos chino, pero sí por el traductor. Bien. Sí tuve 2 compañeros, un uruguayo, amigazo Javier, y un chico de Costa Rica que hablaba muy bien inglés, entonces me hacían de traductor. Bien. Y encima yo era el más político, el más como embajador latinoamericano. Yo andaba con mi mate, escuchando a Atahualpa, Piazzolla, qué sé yo, al Chango Espaciú, entonces era todo el tiempo
bajando la línea ¿De dónde venís? Melanco, Claro. Argenta y qué sé yo, y ellos haciendo la traducción de todo eso. Pero la anécdota es esta mujer que sabía de las madres y sabía del Mundial de Fútbol del 78 y la participación del equipo holandés cuando los periodistas argentinos, ellos medios relataron que lo que estaba pasando, que por ahí no se podía decir acá y ellos lo dijeron. Y ella estaba muy imbuida, entonces me ayudaba con las delegaciones que venían, porque mientras nosotros trabajábamos en la universidad venían delegaciones de coreanos, de africanos, a preguntar por la obra, lo que hacíamos, mismo los chinos, y ella me ayudaba un montón, porque manejaba el inglés, a contar sobre las madres. Esa obra quedó en el museo de la universidad. Claro, veía que hay como hace poco a través de redes sociales advertía que en una ciudad en la que solamente hay un argentino en el interior chino, una especie de embajador cultural de nuestro país allí, también un poco replicaban esta historia, ¿no? Que daban alojamiento, una especie de becas, les ofrecían un lugar para trabajo con la condición o la contraprestación de que las obras que producían quedaran allí. Ahí uno veía experiencias de distintos lugares del mundo que eran maravillosas, ¿no? Desde cuestiones urbanas como la construcción de una carpa mongol que había quedado ahí en ese lugar para uso. Claro. ¿Y a vos qué cosas te maravillaron de la creación de otros artistas de distintos lugares del mundo? No, básicamente los chinos. Los chinos, hay un artista, Shaolin se llama, que también nos hicimos amigos sin manejar el idioma, o sea, porque los ceramistas también tenemos el lenguaje del otro tipo de lenguaje que nos lo da el oficio, el entender el trabajo del otro, los procesos que va pasando, trabajar con otro ceramista, podés estar en un taller sin hablar, y conectar porque estamos haciendo prácticamente lo mismo, trabajamos con el mismo material, usamos las mismas herramientas, trabajamos relativamente parecidos. ¿Las técnicas cómo son? No, las técnicas son ancestrales. Lo que nosotros trabajamos, nosotros se lo trabaja históricamente. Desde siempre, claro. O sea, lo que tienen es otra mirada, otra manera, no sé, y otra constancia. Por ejemplo, yo por ahí contaba, yo horneo hace como 10 años, horneo cerámica de alta temperatura, que es el grés, en hornos de leña, y hago unos esmaltes de cenizas y qué sé yo, que son muy, muy lindos, digamos, y yo estaba muy orgulloso de mis piezas. Entonces, en una reunión de ceramistas, contaba a otro ceramista chino lo que yo hacía y que mis horneadas tardaban 12 horas de leña, estaba 12 horas tirando leña en un horno que era una cosa de locos, yo creyendo que eso era una barbaridad, y el chino me mira y me dice, tienes que trabajar más. No. Porque ellos, sus horneadas eran de 25 horas. Ah, claro. Y bueno, entonces todo eso es como, bueno, después vos ves el resultado y son unas cosas increíbles. Pero no, uno se lleva puesto una experiencia maravillosa y es un regalo de la vida también, porque estar en un lugar bancado. Yo pedía 200 kilos de arcilla roja, verde, y al otro día tenía los paquetes. Me llevaban a las casas de esmaltes a comprar lo que quería, nos trataban y nos cuidaban, nos llevaban, nos traían, nos daban de comer, teníamos unos hospedajes increíbles, por 2 meses, con cabeza de ceramista, pensando únicamente en la obra, en crear. De que te levantás, estábamos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche en el taller. Y no necesitábamos ir a ningún otro lado, o sea, porque lo que necesitábamos y queríamos estaba ahí. Ahí, claro. Entonces nos levantábamos y eran 6 cuadras de donde estábamos a los talleres y nos quedábamos ahí, compartíamos la comida, salíamos un rato, yo salía a tomar unos mates afuera y volvíamos al taller. Y eso, tener tu tiempo, ese tiempo que acá no lo tenés, porque acá, por más que vos quieras, haces de papá, tenés que trabajar, paralelo. Necesitas vivir. Claro. Y bueno, allá era de que te levantabas, te acostabas, tenía un lugarcito para si quería dormir una siesta en el taller, tenía para dibujar, bocetar, pensar lo que iba a hacer. Fue increíble. Dedicación exclusiva. Exclusiva. Y lo que uno también se da cuenta que en ese tiempo, con esa cabeza y con todo preparado para que eso suceda, la producción artística que uno puede generar.
Cuando en tu cabeza solo hay barro, digamos. Claro. Y tenés todo para hacerlo. O sea, Veíamos en tus obras, en parte de lo que mostrábamos recién, en lo que contabas de la escultura de la Madre de Plaza de Mayo, una impronta que marca, ¿no?, de dónde sos, a qué lugar perteneces. ¿Sobre qué trabajan otros artistas de otros lugares del mundo? Bueno, es muy amplio. Yo compartí con una chica de Hawái, con esta de Países Bajos, con un norteamericano que me sorprendió un montón por mi antiimperialismo, digamos, mi prejuicio sobre que era un tipazo maravilloso y súper solidario. Unos ingleses. Bueno, la realidad es que hay mucho arte abstracto dando vueltas y las obras son bárbaras. En mi caso yo conecto más con lo figurativo, entonces yo necesito un relato, contar historias a través del barro. Entonces, si bien había la estética que manejaban era distinta, yo no terminaba de conectar tanto en cuanto a lo plástico, desde el oficio y desde el trabajo, no con las piezas, en su mayoría por una cuestión que yo necesito de búsqueda, la imagen figurativa para contar algo, y que nosotros los latinoamericanos tenemos la necesidad de contarlo. Sí, claro. Por ahí, yo no sé si ellos tienen tanta necesidad de contar cosas. Desde ese lado, al menos. Desde ese lado, ¿no? Claro. Y después también es verdad que ellos, por ejemplo, venían, y China y Chindechen, esta ciudad, con toda esa tecnología, con todo esto, van a China y pueden ir frecuentemente. A nosotros ir a China nos cuesta un montón, no es que me voy a China. Y ellos en esos 2 meses trabajaron un montón, se llevaron un montón de cosas, de piezas que las embalaban en unas cajas zarpadas y se las llevaban y armaban muestras en Nueva York, en Frankfurt. O sea, yo armé el monito, dejé todo, no quería porque era mitad para ellos, mitad para mí. Que no quería que me dejen nada para mí, porque la realidad es que yo no me lo iba a poder llevar. No lo podías llevar, claro. Eso era pagar pasajes de avión, embalaje, que yo no lo puedo hacer. Claro, totalmente. Entonces, había como una diferencia entre los latinos. Nosotros, los chinos nos decían los brother latin, que era el uruguayo, el de Costa Rica y nosotros, que íbamos como por otro carril. Sí, obvio. Y nada, y también nos decían que éramos por lo menos los argentinos, ¿no? Que me llamó la atención, que éramos como habla hispana pero con gestualidad italiana. Es lo que suele pasar. Sí. Hablaba de las cosas que transmiten, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando por lo menos esta primera visita, esta transmisión visual, estas emociones, dijiste los guerreros de terracota, un amigo que viajó trajo una colección y te quedas asombrado teniendo en la mano esa cerámica. Es impresionante. Sí. Impresionante. Nunca vi una cosa así. Sí, más sabiendo la historia. No, bueno, ahí me empardó con la historia. Sí. Chiquito, ¿qué son esos Citroën apilados que vimos recién? Bueno, Chiquito, contame. Sí. Bueno, nada. Eso es una cuestión generacional. Esos son el Citroën es el auto de Mafalda, el cordobazo, cuando cortan las calles y hacen barricadas y prenden fuego los Citroën. Yo tuve un Citroën, o sea que para mí y la obra es muy grande y son todos Citroën armando como una pared de Citroën, ¿no? Bueno, es muy largo, pero digo, ¿cómo conviven hoy semejantes emociones que me causó escucharte con la tecnología que está en el celular? Todo está en el celular. Y estamos hablando de trabajo manual, de transmitir otras cosas. Sí, pero la tecnología es un soporte más para poder seguir trabajando con el barro. O sea, porque tampoco es, es barro y no, se confluye. Y China, hablando de China, supieron hacer eso, supieron mezclar el mundo campesino con el mundo supermoderno y amalgamaron eso de una manera impresionante. Y se respira eso, ir caminando por megaciudades super tecnológicas y tienen colgado en los barrotes de los departamentos, están secando cerdo al sol para chacinar y mezclan
Mezclan el campo con la ciudad, Claro, lo claro, rústico claro. con lo tecnológico. Con lo último. Y después sacan unos celulares así y se sacan la foto y son felices. Yo los amo. Che,